Primero, empezamos con qué es el estrés. El estrés lo podemos definir como un estado de cansancio mental provocado por determinados estímulos repetidos, o también se puede entender como una tensión mental, y estos suelen provocar trastornos tanto como físicos como mentales. El estrés es la forma en la que el cuerpo y la mente reaccionan a una exigencia, y en estos momentos es cuando tu cuerpo libera unas sustancias químicas llamadas hormonas, y estas pueden subir la presión arterial, subir el nivel de la presión arterial o los niveles del azúcar. Algunos efectos que causa el estrés serían mala memoria, dolores de cabeza, cansancio y falta de concentración. El manejar el estrés ayuda a mantener una vida más tranquila y saludable, ya que el estrés es una respuesta del cuerpo a un problema físico, mental o psicológico. Una acción que se puede recomendar es hacer ejercicio para evitar que te estreses de más. Las emociones. Bueno, ¿y qué son las emociones? Las emociones son un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos hacen reaccionar de cierta manera a los estímulos externos, algo que vemos o escuchamos, o interno, ya sea un pensamiento, memorias, imágenes, interna, etc. Los sentimientos son similares a las emociones. Los componentes fisiológicos de las emociones son cambios desarrollados en el sistema nervioso central y están relacionados con la existencia de un estado emocional específico. Las emociones se clasifican en tres diferentes. Emociones positivas, que son alegría, humor, amor y felicidad. Emociones negativas, que serían miedo, ansiedad, ira, tristeza, rechazo, vergüenza. Y al final quedan las emociones ambiguas, las cuales son sorpresa, esperanza y compasión. La inteligencia emocional se define como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar a pesar de las frustraciones, de controlar los impulsos, de regular nuestros propios estados de ánimo y de empatizar y confiar en los demás. Relación órgano-emociones. El cuerpo reacciona a cada estímulo y orden que damos, si son conscientes o inconscientemente. Siempre enviamos información para crear una reacción que crea una respuesta que esté atenta a lo que sentimos. El cuerpo humano mismo tiende a trabajar en demasiadas acciones, y una de ellas para saber qué debemos trabajar, ya que las emociones, siendo mentales, van a muchos órganos del cuerpo humano. Tu cerebro es una actividad que se recoge, envía señales entre varias regiones del cerebro que controlan su estado de ánimo, sus emociones y la función saludable de su cuerpo. La serotonina es un neurotransmisor que se relaciona principalmente con el estado de ánimo, y las reacciones a esta condición son la fatiga, pérdida o aumento de apetito, pérdida del deseo sexual, enfermedades, entre otros. El día de hoy hablaré sobre el porcentaje total de las preguntas. En la pregunta 1 se observa que la mayoría de encuestados son mujeres. En la pregunta 2 se observa con un 76% que las personas son solteras. En la pregunta 3 se aprecia que hay más entrevistados entre los 14 y 22 años con un 46%. En la número 4 se observa que el 51% está estudiando el nivel medio superior. En la pregunta número 5 el 40% de los encuestados trabajan en una profesión. En la pregunta 6 en su mayoría las familias sí tienen un sabor favorito con un 60%. En la pregunta número 7 se aprecia que las familias eligen el sabor dulce con un 34%. La pregunta número 8 con un 32%, la emoción dominante en las familias es la alegría. En la pregunta número 9, dentro de una persona la emoción dominante es la alegría con el 37%. En la pregunta número 10, el órgano más afectado en las familias es el estómago. En la pregunta número 11, el órgano afectado es el estómago, igualmente. En la pregunta número 12 gana la gripa con un 45%. En la pregunta número 13 se muestra que la relación es amorosa con un 37%. En la pregunta número 14 muestra que la mayoría no tiene pareja o no están casados. En la pregunta número 15 con un 42% la gente prefirió el dulce. En la pregunta 16 se muestra que la gente cambió sus gustos por el picoso con un 39%. En la pregunta 17 se muestra que al entrar en una relación la gente se alegra más con un 35%.
En la pregunta 18 se nota que la mayoría de personas, sus sueños tienen presente la alegría y la ansiedad. En la pregunta 19 la mayoría de personas no tienen un sueño recurrente con un 69%. En la pregunta 20 se muestra que un 65% duerme plenamente. En la pregunta 21 se muestra que los encuestados sufren de más enfermedades del lado derecho con un 54%. Mi nombre es Ricardo Vargas y hablaré sobre los resultados y conclusiones del tema. Con esta investigación nos podemos dar cuenta de que la mayoría de personas encuestadas prefieren el sabor dulce. Esto relaciona el sabor con la alegría, pero con esta información sabemos que su emoción dominante es la ansiedad. Por otro lado, tenemos que el 28% de los encuestados prefieren el sabor picoso, y su emoción dominante de este sería la tristeza. A lo que se pensaba que la emoción dominante era el enojo, pero este corresponde al sabor ácido, que va relacionado al sistema digestivo, principalmente al hígado. El sabor que menos prefieren es el amargo. Esto es muy contradictorio, debido a que la emoción principal de este es la felicidad, la emoción más elegida de los encuestados. Esta va conectado al sistema cardiovascular. El 18% de los encuestados del centro comercial prefieren el sabor salado. Podemos decir que la emoción principal de estos es el miedo, y el sistema que va relacionado es el urinario, principalmente en el riñón, que afecta al 13%. Podemos observar que las emociones dominantes de las familias de los encuestados y las de ellos tienen demasiada semejanza, y las diferencias son mínimas. Con esto podemos decir que tanto los sabores como las emociones se transmiten cerca del entorno al que te rodeas. Concluimos que los sabores tienen mucha conexión con las emociones y enfermedades, por lo tanto, nuestra hipótesis es acertada.